Antes de empezar esta grabación, voy a darle alguna explicación del por qué estamos empezando ahora. Y esa explicación tiene que ver con el montón de dificultades que han tenido los profesores para los efectos de comunicarse con ustedes haciendo las clases. Como estas cuestiones son de público conocimiento, quisiera señalarles que en respuesta a carta que me remitió el director de la escuela, a propósito de que en Derecho Penal 2 y en Clínica algún par de alumnos habían hecho reclamo porque solamente había yo enviado los contenidos, además, y solo los contenidos y además de los mensajes para que ustedes se comunicaran a través de ellos conmigo. Entonces, contestando ese reclamo, quisiera señalarles lo siguiente. Acá tengo la contestación del reclamo. Esto, como digo, es público. Y antes de empezar las clases, los alumnos me reclamaron a mí textualmente lo siguiente: a la fecha el académico no realiza ninguna clase vía remota y solo ha subido material a través de la página de internet. Ese es el reclamo que me hacen a mí, que, repito, no realicé ninguna clase vía remota, como esta, que se va a transmitir vía remota, y solo ha subido material a través de la página de internet. Bien. ¿Qué respondí yo? De los 4 cursos al director, de los 4 cursos que hago, debo señalar que he subido material a la página de internet y mandado mensaje a todos los alumnos de cada curso para responder preguntas y sugerencias como se ordenó al comienzo la autoridad universitaria. De estos 4 cursos debe considerarse para clínicas jurídicas el comunicado institucional número 6 que ordena dar énfasis a los contenidos teóricos en la primera parte del primer semestre, mientras que las actividades que requieren laboratorios y talleres, entre otros, como es esencialmente clínicas jurídicas, que es un ramo práctico, debían considerarse para la segunda mitad de este semestre. Y respecto de legislación ambiental, existen incluso dudas sobre si procede o no que se dé en el primer semestre. No obstante estos 2 casos, se ha subido el material correspondiente a través de la página de internet y se han mandado los mensajes según ordenó la autoridad en un primer momento y según yo cumplí. Y el material que se ha enviado guarda relación con lo que deberíamos ir pasando en las clases si fueran presenciales, como debería ser lo normal. Sigo en la carta, porque aquí viene una parte que a lo mejor ustedes no la conocen y que deriva de los instructivos que nos ha remitido a nosotros la autoridad universitaria, toda la autoridad universitaria, incluida la Escuela de Derecho, incluida la Escuela de Derecho. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sigo leyendo esta carta contestando el reclamo de la cual todavía no tengo respuesta. Esta carta se contestó entre paréntesis, como figura en el internet acá, el 13 de mayo a las 17:03, porque el reclamo se había emitido un día antes, me parece. Dice la contestación al reclamo: sin embargo, me estoy dirigiendo al director, debe tener usted especialmente presente, primero, que al comienzo la orden, me refiero a la autoridad siempre, que al comienzo la orden fue subir el material a la página de internet y a la vez enviar mensajes en cada ramo a los alumnos, a todos, para responder sus eventuales preguntas y sugerencias. Segunda, que luego se señaló que dichos contenidos debían realizarse por videoconferencia,
no estando preparado ni el sistema, ni los profesores, ni los alumnos para ello, porque incluso salió que algún alumno por ahí tenía que subirse al techo para poder tomar el internet. Sobre la marcha se contrató, por ejemplo, el controvertido Zoom, que a varios profesores, no a mí, le han hecho cargo porque el Zoom presenta 80 problemas. Tercera orden, que por la cantidad de problemas que venía provocando hasta la fecha el sistema de videoconferencia Zoom u otros, se ordenó volver todo a foja cero, que nada de lo actuado valía y por ende debía comenzar todo de nuevo desde el inicio. Cuarto, por todos los problemas señalados más tarde se ordenó grabar las clases y subirlas al sistema para los alumnos. La hora en la que yo me encontraba con mi ayudante, porque lo complicado no es grabar, sino subir las clases al sistema. Quinta orden. En el interín parece que algunos profesores continuaron sus clases por videoconferencia, persistiendo hasta la fecha por los videos que hay, ¿cómo se llama? En los teléfonos celulares, las comunicaciones, persistiendo los problemas señalados antes. O sea, los profesores incluso todavía siguen con problemas para dar sus clases vía videoconferencia. Y sexto, y ayer, es decir, el 12 de mayo, en una reunión que se hizo de la facultad, entre comillas, no hubo acuerdo en nada, ni siquiera para grabar las clases, porque se infringían derechos constitucionales como el de la privacidad, etcétera, etcétera. Es decir, si se tiene acceso después a todos los instructivos y a las conversaciones que hay en los videos, aparecen todas estas confusiones que han existido. Por eso que al final coloco que contan todo esto en los comunicados institucionales y los diversos correos que entre los profesores circulan por WhatsApp. Y le coloco al final, en este desorden de actuaciones, usted, señor director, debe coincidir conmigo en que es muy difícil poder trabajar impartiendo clases presenciales a través de la videoconferencia. Pero es muy fácil crear situaciones para dar a entender que el académico es irresponsable y así en el futuro, no sé, sancionarlo. Lo dice la carta, que si los alumnos quieren la pongo a disposición cuando me la pida el que la necesite. Es decir, han habido al menos 6 órdenes contradiciéndose unas con otras. Bien, perdonen que les haya hecho presente esta situación para empezar a hacer esta grabación de lo que es el curso de clínicas jurídicas. Que esperemos que en algún momento en este país termine lo terrible de esta pandemia, que le crea, además de la pandemia, muchos problemas personales a las personas, problemas diferentes a las personas, incluso problemas de subsistencia para aquellos que tienen menos que uno y que tienen que salir a la calle en el día a día para poder trabajar, para vivir el día, para comprarle comida a sus hijos, remedio a sus hijos, para ir al doctor, etc. Bien, entonces, ¿en qué consiste el curso de clínicas jurídicas? Este es un curso práctico. En la época en que yo estudiaba, este curso se denominaba práctica forense, que es lo mismo que clínica jurídica, y eran 3 años en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde yo estudié. Y era en los cursos de 3º, 4º y 5º. Y los alumnos nos ingresaban a cada uno de los cursos por el orden que teníamos en el abecedario.
del 1 al tanto eran 4 profesores, del 1 al tanto tales alumnos, del tanto al tanto tales, etcétera, 4 profesores. Es decir, teníamos 3 años este curso. Ahora debemos hacerlo en 1 año, este curso, porque los alumnos deben aprender a manejarse en los tribunales, es decir, todos los conocimientos que adquieren de derecho, que tienen por finalidad al egresar, y lo dice el perfil de egreso, resolver problemas jurídicos con esos conocimientos que adquirieron, deben ponerlo en práctica. ¿Cómo comparece este egresado, después abogado, ante los tribunales? Esa es la labor de este curso, de hacerlo de manera práctica. Yo acá tengo una hoja a la antigua, que lo que vendría a ser un PowerPoint ahora, pero los PowerPoint ahora no son un sistema de frases para poder explicarlas, sino que ahora se lee todo. Entonces, como les decía, se explicaba en qué consistía este curso para poder recurrir a los tribunales y tramitar en materia civil y en materia penal. Y por eso que el curso se dividía en 2. Tramitábamos el proceso civil y tramitábamos una parte del proceso penal para ver cómo los alumnos iban poniendo en práctica sus conocimientos de materia procesal civil y materia procesal penal. Bien, en este curso, en el proceso civil, se tramita, obviamente, porque no se alcanzan a tramitar todos los procedimientos civiles, se tramita el procedimiento tipo, que es el procedimiento ordinario civil de mayor cuantía, que está legislado entre los artículos 253 y 433. 253 a 433. Este procedimiento es un procedimiento declarativo, un procedimiento que ya es de aquellos que se aplican poco, porque dentro de la clasificación de los procedimientos existen precisamente estos 2 tipos, que son el procedimiento declarativo, ordinario, como quiera llamársele, que se pretende obtener la condena del demandado o la declaración de un derecho o la constitución de un derecho que aparezca en una sentencia definitiva, ejecutoriada. Y, a diferencia de los procedimientos declarativos, como el ordinario, que es el que tenemos que pasar, están los procedimientos ejecutivos, que si alcanzamos, como lo hacemos cuando son las clases normales, vamos a decir algunas cosas, al menos del procedimiento tipo también ejecutivo, que se denomina procedimiento ejecutivo por obligaciones de dar. No sé si alcanzaremos a decir algo en el procedimiento ejecutivo de las obligaciones de hacer y de no hacer. Bien, entonces, este procedimiento ejecutivo ya no persigue la declaración de un derecho ni constituir un efecto en un título, en una sentencia definitiva, ni condenar al demandado. En el procedimiento ejecutivo, lo que se persigue, como dice su nombre, es ejecutar a la persona partiendo de un antecedente fidedigno ya reconocido por la ley, que consiste en un título ejecutivo. Título ejecutivo que se puede haber obtenido en la misma sentencia y se ejecuta después dentro del mismo procedimiento, ya no como procedimiento declarativo, sino que ejecutivo, que está dentro de los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y se puede tramitar también por separado, en donde aparece el juicio ejecutivo. Artículo 400 y tanto está ahí al comienzo. Entonces, nosotros de lo que tenemos que preocuparnos en la materia de derecho procesal civil
es de cómo se tramita en los tribunales este procedimiento declarativo ordinario que empieza en el artículo 253 y siguiente. ¿Qué es lo que vamos haciendo para eso? Que después lo replicamos en la manera que procede para el proceso penal, que son los únicos dos procesos que podemos alcanzar a explicar en un año normal. Bien. Para hablar del procedimiento civil, yo siempre le pido a los alumnos que vayan a las clases con el código primero de procedimiento civil, el código civil, y que lleven, ¿no es cierto?, una hojita para que hagan sus escritos, tomen apuntes, etc. Lo interesante de tener en cuenta es que yo por lo menos, que en el caso que me ocurrió a mí no era tan así. Yo por lo menos, lo que hago es, cuando empezamos a dar a conocer una materia, les doy las explicaciones básicas de derecho procesal, sea orgánico, procesal civil o procesal penal, pero no como curso de derecho procesal, o sea, es derecho procesal, pero con el objetivo de poder aplicarlo, con el objetivo de poder ir a los tribunales. Esa es la idea del curso. Bien, y en el proceso penal hacemos lo mismo. En el proceso penal, como no alcanza el tiempo, estando en una situación ordinaria, digamos, que nos esté ocurriendo esta pandemia, en el proceso penal lo que alcanzamos a hacer, al menos por la cantidad de alumnos, es tratar el alzamiento de una medida cautelar personal de prisión preventiva. Bien, tanto en el que damos los artículos pertinentes, básicamente en el Código Procesal Penal nuevo, ¿no es cierto?, el sistema nuevo, artículo 111 siguiente, etcétera, y después los artículos relacionados con el proceso penal y las medidas cautelares y el alzamiento. Y le solicitamos, después de darle las explicaciones, le solicitamos que proceso civil vayan a los tribunales, después proceso penal vayan a los tribunales. ¿Por qué? Porque en el proceso civil, que es el que empezamos a tratar primero, cuando nosotros vamos explicando en cada una de las clases que tienen asistencia obligatoria, cuando está todo normal, vamos aplicando el 90% de asistencia obligatoria. Cuando vamos haciendo cada una de las clases, primero explicamos cómo es procesalmente, desde el punto de vista de la ley procesal, y después decimos cómo se hace la aplicación para hacer el escrito correspondiente. Lo mismo le explicamos después para poder pedir la audiencia en materia procesal penal, para que el juez de garantía, ¿no es cierto?, libre la resolución que fija la fecha y la hora de la audiencia, para que después las personas que comparecen como fiscal, como juez de garantía o como defensor, hagan su participación en ese tribunal que creamos ad hoc, ahí entre los alumnos y yo, profesor. En el caso del proceso civil, que es el que vamos a empezar a estudiar primero, lo que hacemos es que vamos explicando cada una de las materias y haciendo el escrito correspondiente. Como normalmente los alumnos, porque hay escritos que son más complicados que otros, no alcanzan a hacer su escrito en la clase, normalmente lo revisamos y lo corregimos en presencia de todo el curso a la clase siguiente. Eso es lo que hacemos. Entonces todo el curso, en el escrito que tenía hecho, va haciendo sus correcciones, ¿no es cierto?, porque el objetivo es que aprendan, no solamente guardarse el papel, sino que aprendan. Pero lo hacemos así, es decir, repito, explicamos la institución de derecho procesal de qué se trata, del punto de vista del derecho procesal, y después hacemos el escrito. ¿Hacemos el escrito? El alumno hace el escrito.
y en la clase siguiente lo corregimos. Así es como se va avanzando en este proceso civil del juicio ordinario. Bien. Cuando uno no ha tramitado y está ya en tercer año, como es el caso de las personas cuando toman el ramo, cuando están en tercer año, y uno no ha tramitado, entonces hay personas que no tienen la menor idea de cómo se hace un escrito. Y en consecuencia, como un ejercicio didáctico, yo todos los años en la primera clase lo que hago es darles un caso muy fácil, que normalmente es un caso en que una persona natural le cobra una deuda de dinero en efectivo a otra persona natural, para ver cómo lo haría, es decir, cómo le haría esta presentación a un juez civil, ¿no es cierto?, de contencioso. En Arica hay 3 jueces de letras civiles. ¿Cómo le haría la presentación? Bien, y cada uno ahí, cada alumno va a hacer su escrito, después me lo entrega, como todos los escritos que me lo entregan al final de la clase, y seguramente que algunos tienen alguna idea porque han visto algunos escritos, otros han visto la práctica forense, otros, como se llama, tienen algún compañero de curso de más arriba que les ha comentado, porque ellos les han preguntado, etc. Y evidentemente que el resultado es muy diferente. Y yo les digo, cuando les entrego el escrito, que normalmente tiene muchas fallas, qué sé yo, porque es lógico, que no se olviden de este escrito que hicieron en la primera clase, porque cuando terminen y aprueben este ramo, van a saber mucho, mucho más. Mucho, mucho más. Bien, ahora las condiciones son diferentes, porque estamos en una situación diferente. Entonces, no sé cómo se llama, cómo pudiéramos, y depende de cuándo termine esto, cuándo podamos hacer algunas clases presenciales, para poder mejorar esto y reforzarlo. Pero esa es la idea de los cursos. Proceso civil, proceso penal. Bien. El objetivo de cada uno de estos cursos, de cada uno de estos, no cursos, sino que de estas partes del curso, es, ¿no es cierto?, obtener una nota. Cuando nosotros terminamos de hacer todos los escritos del proceso civil, yo normalmente le entrego a los alumnos una sentencia, que también la pueden obtener en el sistema, y sale un montón de sentencias en casos de jurisprudencia, etcétera, en un proceso civil, para que ellos sepan cómo hacer una apelación respecto de la cual se dan las explicaciones pertinentes en su momento. Se señalan los artículos más importantes, porque en un artículo precisamente se señala cuáles son los requisitos que debe contener una apelación. Si no los contiene, la apelación se entiende como que no se ha presentado en el fondo, o sea, se la declara desistida o inadmisible, que son básicamente que la apelación debe contener los fundamentos de hecho y de derecho y las peticiones concretas. Si una apelación no contiene estos fundamentos de hecho y de derecho, ni peticiones concretas, como les digo, pues se declara inadmisible o al final no se va a admitir, no se va a declarar desistida. Bien, ahí es donde termina la actuación del proceso civil y empieza la actuación de la segunda instancia. Y para evaluar nosotros lo que hacemos es haberle pedido a los alumnos antes que vayan a los tribunales para que vean al menos 3 alegatos de apelación en un tipo de estos juicios, en la Corte de Apelaciones de Arica, y antes de dar su alegato, cada uno va a tener que decir en pocas palabras en qué consistió, qué le llamó la atención, etcétera, etcétera, cada uno de los alegatos que presenció. Entonces, ahí terminaría este proceso civil y pondríamos una nota. Algo parecido hacemos con el proceso penal, porque
a diferencia del proceso civil, en donde cada uno de los alumnos da su alegato respecto de la apelación de la sentencia definitiva, en el proceso penal van participando de a 3 personas, uno como defensor, otro como fiscal y otro como juez de garantía. Entonces, en vez de ir avanzando de a 1, vamos avanzando de a 3. Y también tienen que ir ante los tribunales a ver, ante los jueces de garantía, estas audiencias de levantamiento de una medida o alzamiento de una medida cautelar personal de prisión preventiva. Se pone una nota en la parte civil, otra nota en la parte penal, y con esa nota dividiendo, el que tiene un 4 hacia arriba tiene su nota para aprobar. Más la asistencia obligatoria del 90%, que eso está fijado desde hace muchos años por la autoridad universitaria, y aprueba su curso. Ahora, evidentemente que no hay asistencia, ¿no es cierto? No hay asistencia. En consecuencia, eso se verá más adelante. Quiero decirles que de mi parte, como de parte de todos los profesores, creo yo, van a haber, no sé si se llaman facilidades, pero todo tipo de criterio para no perjudicar a ningún alumno por alguna cuestión que tenga que ver con impedimentos derivados de lo que está ocurriendo. Así que desde ese punto de vista pueden estar totalmente tranquilos. Tranquilos. Aquí nadie va a tratar de perjudicar a nadie con algo que derive de esta pandemia. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Les voy diciendo cosas entre medio que se me vienen, porque como ustedes comprenden es diferente hablarle a una pantalla antes de hablar ante una corte o ante la población o en un estadio, hablándole a ustedes en persona, como es lo que siempre hacemos. Y para poder llegar a la sentencia definitiva, que es lo que les estaba comentando, vamos a proponerle a los alumnos, al igual que le proponemos todos los años, vamos a tener que proponerle a los alumnos que algunos van a tener que hacer una demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, otro una de resolución de contrato con indemnización de perjuicio y otros de reivindicación con prestaciones mutuas e indemnizaciones. Esto me parece que en una clase que hicimos, alcanzamos a decirlo, incluso se alcanzó a decir quiénes son los que les toca de una materia a los de otra materia o a los de la tercera materia. Así que, si no es así, y me informan de que ya no tienen su caso, no saben, etcétera, entonces habría que verlo por la lista oficial del curso, de ver que el primer tercio tiene que hacer su demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, de resolución de contrato, el segundo tercio con indemnización de perjuicio, y el tercer tercio de alumno de reivindicación con prestaciones mutuas e indemnizaciones. Eso es de acuerdo con la lista oficial del curso. Entonces, cada una de ustedes va a tener que inventar su caso. Y a través de ese invento de su caso, va a tener que ir haciendo todos sus escritos. Va a tener que ir teniéndolos en mira. Desde que hace su medida prejudicial, precautoria y después la demanda ordinaria. Sobre esto me voy a repetir, porque esto les tiene que quedar claro, porque ya vamos a entrar en el proceso civil mismo. Me tengo que repetir en el sentido de que no solamente el juicio ordinario puede empezar por la demanda ordinaria, sino que puede empezar por una demanda anterior de medida
prejudicial o de medida prejudicial precautoria. Así lo dice el artículo 253 del Código. Lo voy a leer. Dice, 253, proceso civil, juicio ordinario mayor cuantía. 253. Todo juicio ordinario comenzará por demanda del actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el título cuarto de este libro. Es decir, empieza a hablar de las medidas prejudiciales y luego de las medidas precautorias. Por eso que yo inicié entregándole a ustedes el contenido de eso. Primero una medida prejudicial, ahí salen, les expliqué, les dimos la parte legal, ¿no es cierto?, con la ayudante de la medida prejudicial, después de la medida precautoria, y ya les habíamos encargado, hicimos lo mismo, y respecto de la demanda ordinaria ya se la habíamos encargado. Vamos a volver sobre lo mismo. Acá no tienen ustedes por el momento la obligación de estar trayendo el escrito porque no están viniendo a clase, así que a mí no me lo van a mandar por el sistema, porque no lo vamos a corregir uno a uno. Lo importante es que lo vayan haciendo ustedes y lo vayan manteniendo y lo vayan corrigiendo de acuerdo con lo que ustedes vayan viendo después. Entonces, eso es lo que nosotros habíamos hecho. Y algunas sugerencias recibimos de los alumnos, después de haber recibido los contenidos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un repaso vía esta grabación para que los contenidos sean mejor entendidos. Lo mismo en el proceso penal. En el proceso penal, nosotros indicamos y explicamos la legislación vigente y, por ejemplo, les señalamos a los alumnos que tengan en cuenta el artículo 140 hasta el 153, 13 articulitos del Código Procesal Penal, donde se legisla respecto de los requisitos para ordenar la prisión preventiva y que son los que tenemos que analizar en su momento. Espero que en esa época, ya estamos hablando prácticamente del segundo semestre del año, normal, esperemos que en esa época hayamos vuelto. Yo también espero haber muerto, tengo más riesgo que ustedes, porque basta mirarme nomás porque tengo más riesgo que ustedes. Entonces ¿cómo se llama? Hacemos la parte penal. Y llegamos con el escrito, ¿no es cierto?, que lo va a pedir el defensor sobre un alzamiento de una medida cautelar personal de prisión preventiva. Y van a estar los tres actores procesales, que no son los únicos intervinientes en el proceso penal, pero que son los importantes en este caso, que son el defensor, que está pidiendo que le levanten, ¿no es cierto?, la medida cautelar personal de prisión preventiva, el fiscal y el juez de garantía que va a resolver, fundadamente. Lo que hacen los alumnos en que entre ellos mismos, no sé, siempre los más amigos se juntan, qué sé yo, y dicen, bueno, yo quiero ser el fiscal, yo quiero ser el defensor, etc. Y cada uno de ustedes me da su listita de tres. Mire, nosotros tres profesores somos tantos. Y cada uno ahí, respecto de un delito que le decimos en el momento, le damos 5 delitos, y cada alumno antes de que empiecen los alegatos, con bastante anticipación, le damos los 5 casos. Normalmente son el homicidio calificado, robo con violencia, algún delito contra la integridad psíquica de la persona, como puede ser la injuria, algún tipo de delito cometido por funcionario público, tantos que hay ahora, cohecho, malversaciones, fraude al fisco, etcétera. Y en el momento de la audiencia le decimos, ya, usted quién es el defensor, quién es el fiscal, quién es el juez de garantía, y en el momento de la audiencia le damos el caso. Y empieza hablando el defensor, quien explique el caso en pocas palabras, y
señala por qué pidió la audiencia para levantar la prisión preventiva, la medida cautelar de prisión preventiva. Luego, generalmente se opone el fiscal, normalmente se opone, normalmente no está de acuerdo. Y después el juez de garantía, que es el que ha escuchado a los dos intervinientes, resuelve fundadamente. Fundadamente. Tiene que decir las razones del porqué, de hecho y de derecho, del porqué está o manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva o alzándola y ordenando la libertad. Entonces, ahí tenemos las dos partes de este curso, que más o menos, ¿cómo se llama?, los habilitan a ustedes para ir a los tribunales. Ya creo yo que, y los alumnos mismos me dicen, ya cuando estamos llegando a fin de año me dicen, no, oiga, profesor, todos los años, pues yo estoy haciendo este curso no sé cuántos años, todos los años me dicen, oiga, profesor, pucha, uno no sabe nada, uno no sabe aplicar los conocimientos y ahora se real, me alegro, ¿eh? Incluso ya pueden comenzar a trabajar, ahí si hay una ESO en el diario, en un empleo público, qué sé yo, ya tienen las armas porque ya saben cómo presentarse en los tribunales. Y si saben cómo presentarse en los tribunales, ya saben cómo presentarse ante cualquier autoridad del orden político, administrativo, judicial o lo que sea, que es lo que le interesa a la universidad, en particular a la de Tarapacá, a nuestra universidad. Voy viendo mi apunte para mi minuta, digamos, para ver si no se me olvida algo. Parece que dije todo lo que tenía que decir en esta ¿cómo se llama? En esta clase de estos antecedentes que son primordiales. Reitero entonces, porque eso es lo que me interesa, reitero que en los cursos lo que se hace para que el alumno vaya aprendiendo y todos van aprendiendo bien es que se realiza una explicación de derecho procesal civil primero, para que pues, se pueda hacer el escrito. Se le dan todos los antecedentes para que pueda hacer el escrito de la persona. Y después de ello, ¿no es cierto?, la persona, alumno, empieza a hacer el escrito en la clase. Y algunos alumnos lo terminan en la clase ya cuando están algunos, como siempre, hay algunos alumnos que saben más, aprenden más, se manejan mejor, ya están trabajando, etc. O le preguntan a los del curso superior, etc. Y algunos terminan el escrito en la clase y otros no lo alcanzan a terminar. Para que sea justo, que es lo que siempre trata este profesor por lo menos, si no todos alcanzaron a terminar, entonces todos lo entregan en la próxima clase, incluidos los que podían haber terminado porque pueden modificar algo. Bien, llevamos más o menos, llevamos 40 minutos casi. Entonces, a mí lo que me interesaría sería que ustedes, ¿cómo se llama?, cuando vean esta grabación, vean si se dieron cuenta de lo que se trata, de lo que hablé. Trato de hablar lo mejor posible para que se entienda. Claro, hablar claro. Y ¿cómo se llama? Y ustedes me pueden hacer las sugerencias que quieren. Si no tienen sugerencias, no tienen preguntas, etcétera, no hay para qué hacerlas. Yo trataré de contestarlas en general, darle explicación para todo, porque normalmente las preguntas son las mismas. Quiero, ¿cómo se llama?, hacerles presente, que no sé por qué razón, pero normalmente en el curso, cuando se dan las explicaciones, cuando estamos en los cursos presenciales, y doy todas las explicaciones, pregunto si les quedó alguna duda, etcétera, normalmente la participación es baja. Normalmente la participación es baja. ¿Para qué decir en Derecho Penal 2 que es el ramo que doy yo? O en Medicina Legal.
Es decir, casi no hay preguntas, no hay sugerencias, etc. Bueno, si ahora que estamos en un proceso más complicado, le surgen más dudas que cuando estamos en presencia, bueno, bienvenido sea. Hagan las preguntas que quieran. Bien. Como vamos a empezar la otra explicación, que vendría a ser otra clase, vamos a tomar un break acá de 10 minutitos. 10 minutitos. Para los efectos de seguir con la clase. Ahora a ustedes les da lo mismo porque me imagino que la grabación después le llega toda junta. No sé cómo será. Así que 10 minutitos para que hagan cualquier cosa y seguimos con otra clase.